Hola China, ¿cómo estás? ¿Qué hora? Saludos desde New Zealand. Estoy muy emocionada por la plática de hoy y porque ya está la cuenta regresiva en días nada más para ver esta peli. No, pues también muy emocionado porque pues acá en México nos toca bueno, no por primera vez, pero no es como que tengamos demasiado privilegio y justo el que vamos a tener es que ya el jueves ya tenemos esta película acá en los cines. Yo la voy a ver como por ahí de la 1 de la tarde, el tiempo del centro de México. Entonces, justo hoy la idea es hablar de nuestras expectativas, que tengan la oportunidad las personas que pues les va a llegar la película a sus respectivos países hasta la siguiente semana, hasta la segunda semana de diciembre, pues que junto con nosotros aprovechen esta energía positiva y emocionante para hablar de qué nos gustaría que pasara, qué nos preocupa a lo mejor que pueda pasar y sobre todo qué se siente que puede traer esta película. Por ahí estuvimos escuchando hace unos minutos el tema musical que se compuso acá por parte de la cantante París Paloma y trae buena vibra, ¿no, China? ¿Qué opinas? Bueno, algo que me llama la atención es justamente el que retoma diálogos de las películas originales que vimos que sí nos gustan como adaptación para las líneas de la canción. Lo cual es un buen augurio, creo yo. Y no me sorprende porque, a fin de cuentas, una de las guionistas de la trilogía original está involucrada con esto también. Así que creo que vamos a ver cosas que se retomen de manera positiva, porque creo que una cosa que sí, en la que sí tocamos cuando hablamos de aquella serie de la que ya no hablamos, es que algo que no nos late es cuando a huevo quieren meter, y mira, no nada más de esa serie, platiquemos del Hobbit, ¿no? El Hobbit a huevo quiso tener a Saruman y a huevo quiso tener a Galadriel y a huevo quiso tener personajes que era como, es que tenemos que enseñarles a todo, dirían el fanservice, ¿no? Tenemos que enseñarles a los personajes que ya conocen porque si no, se van a confundir o no les va a gustar. Yo no sé exactamente cuál es el pensamiento lógico. Eso no quiere decir que no puedes retomar cosas, creo que a veces retomar cosas eh, ahonda como que profundiza en la creación del mundo que nos estás enseñando y espero, sospecho, rezo porque ese sea el caso con esta película. Sí, totalmente. O sea, habíamos dicho, ¿no? Superar lo hecho por la trilogía de Peter Jackson es una labor titánica para cualquier contenido. El propio Peter Jackson no logró autosuperarse con el Hobbit, que amamos el Hobbit, no nos malinterpreten, pero estamos conscientes que sí padeció de justo este abuso de querer traer a los fans de una manera un tanto mercadotécnica, de extender la historia demasiado, que pudieron haber sido solo dos películas, las cosas que se han explotado demasiado, pero justo esta película que hasta donde entiendo, corrígeme China si me equivoco, se sitúa 183 años antes de la trama de la Comunidad del Anillo, sí tiene la virtud de sentirse que es el mismo universo, la misma vibra, la misma atmósfera mágica, pero sí es otra cosa, sí es su propia historia. Exactamente, eso es algo que es lo que está muy interesante aquí es que va a ahondar en la mitología de una sección de personajes, porque una cosa que es muy bonita del Señor de los Anillos es la amplitud de, de líneas, ¿no? De historias que estamos siguiendo. Una de ellas, bueno, al final todas terminan juntándose, ¿no? Pero la línea de los Rohirrim, por más que la historia no es exactamente sobre los Rohirrim, porque a fin de cuentas está prestándose a llegar al anillo y a lo que está sucediendo con Frodo, y sobre todo está como moviendo mucho la historia de Aragorn, creo yo, sí nos da esa sensación de que hay mucha historia detrás de eso. Y nos mencionan ahí cosas que nos ayudan a armarnos una idea sin tener que ahondar en realmente en qué pasó. Tolkien no tendría por qué haberle escrito y de todos modos creo que nos damos una idea de cómo es que los Rohirrim llegaron a donde están en el momento del Señor de los Anillos. Sin embargo, porque era Tolkien, sí escribió todo lo que pasó antes de eso. Está literalmente escrito de su puño y letra y así que tenemos el privilegio de esta vez ahondar en eso,
sin tener que conectar con El Señor de los Anillos, sin tener que conectar con los Hobbits, sin tener que conectar con muchas otras cosas. O sea, va a ser específico de ese linaje. Hay por ahí un par de cosas de personajes, no sé, de criaturas que conocemos por El Señor de los Anillos que puede que veamos acá. Según cómo lo manejen, creo que va a terminar siendo, es una de las cosas que podría ponerme nervioso, ese fanservice de, ay, a huevo quieren repetir que veamos a las águilas, ¿no? Por ejemplo, que veo que están en el tráiler, no sé muy bien cómo van a conectar, pero por ahí hay otra criatura que, por como entiendo que va a conectar, en realidad va a hacer que tenga mucho más sentido cuando volvamos a ver El Señor de los Anillos en el futuro, las reacciones que los personajes tienen ante estos monstruos o animales, no sé cuál es la critters, no sé cuál es la palabra correcta que podemos usar, si son como animales normales en ese mundo o si también son monstruos para ellos. Pero bueno, criaturas colosales, en fin de todo, ¿no? Criaturas colosales, realmente. Así que bueno, creo que va a ser, sin ser una precuela directa del Señor de los Anillos, creo que tiene el potencial de lograr ser ese tipo de precuela que no existe por el crear una franquicia, ¿no? No es el Death by Franchise, sino esas precuelas que son muy pocas, a mi parecer, que te logran dar tanta más información de ciertos personajes que solo hacen que cuando vuelvas a vivir el material original, hay cosas que tengan sentido que no tenían sentido antes o que no habías cachado antes. Eso de las precuelas es interesante porque creo que hay muy pocas que logran realmente funcionar como lo que quieren y no nada más como colgarse de la fama del material original. Queremos más dinero y ya. Exactamente. Fíjate que hace unos días estaba haciendo un video en donde reaccionaba a estas nuevas versiones que van a salir de Lilo y Stitch y de Cómo entrenar a tu dragón respectivamente. Y justo un comentario que me vino a la mente es, se siente muy raro algo que ya habíamos visto en animación, verlo ahora en el live action, como que esa traducción no siempre es tan sencilla o no siempre es tan agradable, como sí lo puede llegar a ser lo opuesto de algo que ya conocemos en el live action, ahora verlo en la animación. Creo yo que además experimentar con esta texturita del anime podría servirle bastante a refrescar esta manera de contar y aprovechar que en la animación pues los límites son muy diferentes a lo que podría haber sido si hubiese sido esto live action, ¿no? ¿Qué te parece eso? ¿Qué opinas? Mira, yo no sé si estoy completamente de acuerdo con que no tiene como, que no se traduce necesariamente bien. Para mí es más bien como, no lo veo al punto a que me repitan la exacta misma historia en live action, nada más porque existe el CGI. Porque si lo pensamos, la versión de Peter Jackson, live action, en muchos casos, no toda la película, pero en muchos casos es una reimaginación en live action de la versión animada en rotoscopía. Y entonces lo que es maravilloso ahí es poder verlo así como tangible. Y bueno, en parte creo que funciona porque, aunque obviamente está repleta de CGI, la película de Peter Jackson no está hecha solo con CGI, tiene tantos efectos prácticos que se siente como si están ahí enfrente, o sea, como que de verdad es real. Entonces, esa parte creo que si se hace bien está chévere, pero cosas como Cómo entrenar a tu dragón va a ser tan CGI que para mí es otra película animada realmente. Sería mi. Sí. Pero sí, súper conecto contigo. Creo que traducirlo al otro lado, llevártelo a la animación, específicamente al anime, no solo estéticamente va a ser divino, sino que algo que yo estaba pensando mucho es que el anime, por la cultura de la que viene, tiene esta capacidad de conectar con lo épico de una manera que, bueno, que no nos dio Rings of Power, ¿no? No fue épico. Fue grande, pero no fue épico. Y Tolkien es épico, literalmente es una saga épica. Así que creo que mejor atinado no pudo haber estado que se fueran por ese estilo de animación. Y bueno, cada vez que lo pienso me emociono más. Sí, estamos igual. Platícanos de tu maquillaje. Trae una conexión especial. Hay una cosa interesante.
No sé si este tipo de maquillaje lo vamos a ver en la interpretación que vamos a ver de los personajes a los que vamos a conocer un poquito más, pero los que, por lo menos como Tolkien cuenta la historia, son los malos del cuento, porque bueno, a fin de cuentas es una guerra, no spoilers there, The War of the Rohirrim. Uno de los bandos, que son los Dunglendins, son personas que viven en los bosques, en las montañas, un poco salvajes, es una palabra que Tolkien hubiera usado para describirlos. Uso los air quotes a las personas que nos están viendo porque creo que si revisamos bien la historia de estos personajes, pues ni tan buenos ni tan malos, son dos bandos que, como suele suceder en las guerras, pasan cosas y por eso termina habiendo guerra, ¿no? Nada más que, por lo menos hasta ahora, como hemos escuchado la historia, ha sido del lado de los Rohirrim, y entonces pues sí, los Dunglendins terminan siendo los malos o a los que hay que derrotar. Me interesa ver si ese va a ser el caso con la animación o si va a haber como un poquito más un poquito más par de, bueno, no hay buenos y malos, es una guerra que Tolkien en sí creo que tenía esa visión, sobre todo porque son humanos, aquí no hay orcos ni algún tipo de maya tipo Sauron, un espíritu malvado, pero bueno, me interesa ver cómo van a interpretar eso. Y estos personajes, por la misma naturaleza de esos personajes, por la historia, no la naturaleza, por la historia de esos personajes, de cómo se les ha tratado, de cómo se les han quitado tierras, de cómo han vivido ciertas opresiones, hay diferentes ilustradores que los han interpretado visualmente o como escoceses originales, los Scots originales, o como celtas. No sé si van a decidirse por el lado celta, pero a mí me gustó esa interpretación, así que hoy vengo como un Dunglendin interpretado como celta, lo que me parece muy interesante. Y mira, por más que cuando Tolkien nos cuenta un poco la historia de esta guerra que vamos a ver del invierno largo, claramente él le va a los Rohirrim. Creo que cuando revisas la historia que escribió de los Dunglendin, no les está poniendo un juicio moral porque en realidad sí tienen una historia de opresión que creo que Tolkien es bastante abierto en ello, porque para Tolkien el problema con los hombres es que a lo largo del tiempo se van corrompiendo y entonces incluso los Númenóreanos pues, han hecho cosas, han deforestado donde vivían estas personas, le dieron sus tierras, o sea, los Rohirrim es como, bueno, no es nuestra culpa que ustedes vivieran aquí antes, pero tampoco se respeta eso. A fin de cuentas, 183 años después, cuando llegamos a Theoden, esto no lo vemos en El Señor de los Anillos, pero en su reinado respeta a los Dunglendin más de lo que sus antepasados han hecho. Y creo, ¿sabes por qué me da la impresión de que esta versión que vamos a ver va a tener un poquito más ambos lados? Porque el rey que empieza esta guerra con los Dunglendin, el rey de los Rohirrim, no es el personaje principal. Nuestro narrador va a ser un personaje que está un poquito más de testigo de lo que está sucediendo entre estos dos bandos. Entonces me da la sensación de que sí de que no va a ser ellos llegaron y nos tuvimos que defender y ya, sino creo yo que vamos a escuchar un poquito más de ambos lados. Además, creo que sospecho que con esta dinámica, que creo que es lo que, si no me equivoco, ha molestado un poco más a cierto sector del fandom, es que vamos a ver algo muy similar a Romeo y Julieta, ¿no? Porque hay una suerte de, no sé si amor prohibido, porque no parece ser correspondido de parte de la hija de Helm. No pareciera, pero no sé si por ahí quizás vaya a haber algún momento en que si era como una amistad o una cosa idílica infantil, que luego para la parte masculina se fue en una dirección y para la parte femenina se fue en otra dirección. Pero como que en fin de todo, sí va a haber un asunto ahí de que la guerra se va a reducir al que estos dos personajes encuentren empatía por el otro. Pienso que por ahí puede ir la dinámica. A mí me gustaría ver esa dinámica, porque a fin de cuentas, creo que, y Tolkien creo que lo hubiera dicho él mismo, sí se tratan de las historias humanas. O sea, no son estas guerras épicas en las que todo se queda acá arriba con personajes idílicos que nos armamos de lo chingones que eran, porque también tenían sus errores, tenían sus fallas,
y tenían sus... Bueno, es que Tolkien mismo fue un soldado en una guerra, o sea, para él no era nada más Hitler contra Churchill, ¿no? Eran los soldados que iban y marchaban y que se intercambiaban cartas con sus parejas, entre ellos, que veían morir a la gente a la que querían enfrente de sí. Y creo que el crear esa amistad de infancia entre estos personajes es lo que abre puerta a que tengamos de facto empatía por parte del personaje principal hacia el otro bando, lo cual va a ser muy interesante. Y también juicio sobre su propio bando. Sí. Así que para mí, al contrario, me parece algo interesante, me parece algo acertado y puta madre, tampoco es que Tolkien no hubiera puesto romance cada vez que se le tenía chance, ¿no? Sí, cada vez Por que lo más que hay, provocan. eso, por más que fuera del Señor de los Anillos hay muchas personajes suyas que sí son personajes fuertes, que sí son personajes heroicas, que sí son personajes hábiles, que sí son personajes muchas cosas. Casi siempre todas tienen un romanticismo con alguien, como que él no concebía de la posibilidad de que una De que mujer no. existiera nomás por existir. Es correcto. De hecho, además este personaje que sí existe en el texto solo no tenía nombre. Acá se le da su nombre, ¿cierto? Uh-huh, uh-huh. Sí, no tiene nombre y no tiene mucho protagonismo, lo cual lo que me parece bonito es que, a ver, nos chocó ver cómo se sacaron material, perdón, pero del culo para Rings of Power, ¿no? O como que agarraron cositas que sí pasa, como la caída de Númenor, y de ahí se inventaron cómo lo amarraban para acá para que medio tuviera sentido, pero era muy inventado. Acá están agarrando un pedazo de material tal cual como existe originalmente, pero lo quieren contar de un punto de vista de un personaje que sí existe ahí, pero que quieren explorar un personaje que no está desarrollado, pero que sí existe. Eso está muy interesante. Sí. Eso está muy interesante. Eso es como revisitar Romeo y Julieta, pero ¿qué pasa si lo hacemos del punto de vista de la nana, no? O sea... Justo creo que es una referencia inmediata. Oye, tengo que ponerme el rebozo de Audience Proxy, porque tengo unas dudas que muy probablemente tendrán varios de los que nos estén viendo. Y yo estoy seguro que tú tienes las respuestas. Porque vamos a ver, ¿no? Si no cortamos, no te preocupes. Yo tengo dos dudas. La primera, hay una escena por ahí en las dos torres, si no me equivoco, en la que vemos a Saruman, en este recuento de cómo Saruman se apoderó de Rohan, enardeciendo a un grupo de hombres en unas villitas, diciéndoles, ¿no?, que los Rohirrim les habían quitado sus tierras, diciéndoles que tenían que pelear por lo suyo. ¿Estos eran 183 años después lo que quedó de los Dunledinos o cómo lo podemos interpretar? Exactamente. Estos son los Dunlendings. Entonces, Peter Jackson no les dio esta interpretación celta, pero sí son personas hasta de la misma, no quiero decir raza, pero como etnia original. O sea, se ven blancos igual que los Rohirrim. No es como los Easterlings, que tienen rasgos más arábigos. Sí. O como... Exactamente. Y sí es gente de cabello oscuro, pero cabello oscuro tipo escocés, tipo irlandés. Y son justamente estos personajes que... Exacto, sí. Tom Hiddleston. Entonces sí, son tal cual, ellos son los Dunlendings, son los que quedaron. Uh-huh. Ok, y la segunda pregunta, que a lo mejor es un poco más tonta, pero igual la voy a hacer porque no creo que yo sea el único que se le haya ocurrido. Este fonema similar entre Dunledin y Dúnedain, que es la raza de la que desciende Aragorn, ¿solo es una coincidencia fonética o si hay algún vínculo entre esas dos razas? Mira, no sé si el vínculo tenga una razón de ser, pero sí vienen de la misma gente. Uh-huh. O sea, los Dunlendings es que hace mucho tiempo se fueron separando y se volvieron como más nómades, y eventualmente los gondorianos ya no los tomaron como con la misma, pues de la misma manera lo que por ejemplo veían a los señores de los caballos, que son los Orlingas o los Rohirrim. Pero a final de cuentas estos personajes sí vienen de los mismos hombres originales
que son a los que vemos como los buenos, a los westerners, a los de Occidente. Pero no creo que, y esto te lo tendría que revisar, pero no creo que el Dunledin y Dúnedain estén conectados porque los Dunledin tenían su propio idioma, que no es western. Ya. Porque incluso los Dúnedain hablaban élfico, ¿no? Algunos de ellos, pues, ¿no? Sí, tienes razón. Pero también hubieran hablado el idioma común de western. Se me hizo como, digo, yo no conocía antes de que existiera esta película, este pasaje de Tolkien, y me llamó la atención que se parecieran los nombres, porque además los montaraces, que es como se diría en español, ¿no? Tienen características similares, ¿no? Sí son también como, o sea, que no necesariamente se asientan en un lugar, sino que justo están de nómades, ¿no? Y que a fin de cuentas conectan con la tierra, que conocen, que... Y mira, incluso los Rohirrim tienen características así. Sí tienen villas y por ejemplo está el castillo este que tienen, pero dentro del gran país que es Rohan, la gran tierra que es Rohan, no estaban asentados, a excepción de por ejemplo el rey que hubiera estado en su castillo, no estaban asentados en casas todo el tiempo, eran seminómades también. Entonces toda esta gente en realidad, pues como suele suceder, mira, no te vayas tan lejos, lo que está pasando en el Medio Oriente, en realidad, étnicamente, esas personas vienen del mismo lado. Y tienen la misma cocina y nada más resulta que tienen nombres diferentes para Dios, ¿no? Y ahí empezó la guerra. Algo similar pasa acá. Justo, sí, fíjate que es una muy buena alusión a un problema de nuestro mundo. Es algo que viene de la intolerancia de diferencias, a lo mejor hasta religiosas, justo, ¿no? Que hay un antepasado étnico común, hay incluso tradiciones, rasgos, costumbres en común, y una religión o una cuestión de la piedra cayó a este lado y esta cayó a este otro lado, y ya está, ¿no? De hecho, es algo que yo me imagino que George R.R. Martin le tomó prestado, ¿no? A Tolkien con el conflicto entre los hombres del norte y los wildlings, que le llaman, ¿no? Acá en Game of Thrones. Sí, que bueno, es muy interesante porque justamente estaba viendo un video el otro día que hablaba de las diferencias entre algo como Tolkien y algo como Martin, en el que uno critica el mundo, como la política medieval y cómo la hemos heredado, mientras que el otro está intentando romantizarla de cierta manera. Pero a fin de cuentas, sí, obviamente, Martin toma muchísimo prestado de Tolkien. Es imposible no tomar prestado de Tolkien. No, y digo, él mismo lo ha reconocido, que a la vez los dos están basándose en el Muro de Adriano y en las mismas cuestiones, ¿no? De la historia real, digamos, de por aquellos lares de Britania. ¿Qué te iba a decir? Digo, si tienes algún punto tú de tu lado para no monopolizar yo acá. Esas eran las dos preguntas. Adelante, por favor. Justo tengo yo aquí como mi escaletita, y una de las cosas que creo que a mí me llama un montón la atención, porque a mí en lo personal Las Dos Torres es una película con la que tengo una relación muy especial, dado que fue la que como que por primera vez a mí me atrajo de una manera ya muy, muy intensa. No sé qué pasó conmigo, que no tuve la fortuna de ver La Comunidad del Anillo en el cine, y Las Dos Torres sí. Y digo, la experiencia pues es hartamente distinta, ¿no? Ir al estreno y todo esto. El tema del abismo de Helm es algo que pues a mí me llama mucho la atención, que vamos a ver como de alguna forma el surgimiento, ¿no? de esta fortaleza como tal. No tal cual. La fortaleza ya existía. Lo que vamos a ver es el surgimiento del nuevo nombre. Porque, bueno, sin ser spoiler, si uno de los personajes de acá se llama Helm y luego resulta que hay un Helm's Deep, pues 2 más 2, ¿no? Pero la fortaleza ya existía. Nada más que este evento histórico para ellos es tan grande que básicamente renace la leyenda, o sea, se vuelve como mucho más importante por lo que sucedió aquí, por este personaje en específico, que mira, este personaje
comparándolo, por ejemplo, a un Churchill, muy legendario y muy hijo de puta al mismo tiempo, ¿no? Y eso va a ser muy interesante de ver. Esos personajes que son tan, como dicen, nunca conozcas a tus héroes, ¿no? Porque yo creo que Churchill no hubiera sido una persona muy agradable. Y creo que Helm va a ser algo así, pero no por eso se le quita lo extraordinario, al grado que le cambiaron el nombre a toda una fortaleza. Y bueno, sin dar muchos spoilers, si vuelven a ver Las Dos Torres después de ver esta película, y por favor les invito a que lo hagan, creo que van a ver muchos momentos que van a decir, es que esto de veras está conectado, o sea, esta guerra, esta batalla, esta secuencia de eventos es importantísima para los Rohirrim, incluso 183 años después. Es importantísima en su cosmovisión, en su percepción de quiénes son como personas ellos mismos. De hecho, o sea, retomando una idea que habías dicho hace rato, de que acá tenemos un narrador que de alguna forma tiene como cierta distancia temporal, que hasta donde entiendo va a ser Éowyn. O sea, el mismo personaje Éowyn, interpretada por Miranda Otto, va a ser, digamos, como quien nos está contando esta historia. Yo no sé hasta qué punto solo sea un pretexto para solo tener otra vez a la actriz y conectarla, como dices, con Las Dos Torres, pero a mí me llamaría mucho la atención quizás un momento en el que vemos a quién le está contando la historia y regresemos al presente. Eso está muy interesante, Danis, es una muy buena pregunta. Y te voy a decir una cosa, yo pensé lo mismo al principio cuando recién me enteré de la peli, porque lo primero que todo mundo nos enteramos, o bueno, por lo menos creo yo, fue Miranda Otto vuelve al Señor de los Anillos, como que ese fue el hook, ¿no? Puta madre, ya empezaron. Sin embargo, me atrevo a decir que es al revés. Yo creo que usar a Éowyn como nuestro narrador es la razón y la excusa para que nuestro personaje principal, nuestro punto de vista, sea esta personaje que no tenía nombre. Porque ¿a quién le interesaría ese personaje? O sea, dentro de la historia, obviamente Helm es el chingón, o qué pasó con Freka, ¿sabes? O como que los reyes están interesados en el punto de vista de los reyes. Entonces, creo que es al revés. Creo que ella es lo que nos da la razón de que nuestro punto de vista sea todo de este personaje que ni siquiera había tenido nombre antes. Sí, yo tengo mucha fe en ese sentido porque, o sea, si ya habíamos fácilmente vinculado a Éowyn de una forma muy natural con un personaje femenino, no en un sentido hembrista, sino en un sentido como muy de esta superación femenina, de este empoderamiento orgánico, natural, que yo no conozco a alguien que le haya molestado, ¿no? Ese momento de I am no man, o sea, te emociona, seas hombre, mujer, todo el espectro completo, ¿no? Y Bowie, incluso, te emocionas, no tiene que ver con tu identidad genérica, ¿no? Es una persona que la habíamos visto vulnerable todo el tiempo, haciéndole frente a una amenaza monumental para el guerrero más habilidoso, siendo ella un guerrero habilidoso también. Bueno, que eso es interesante porque ese personaje específicamente incluso lo volvieron más feminista, que no hay otra manera, bueno, es que no sé si es el mejor término porque no lo hubiera sido originalmente, pero en la historia de Tolkien, en la versión de Tolkien, Éowyn cae en esta dinámica guerrera casi por accidente. Uh-huh. No es técnicamente su naturaleza, por algo se tiene que esconder, obviamente tampoco está necesariamente bien visto. Y al final, en la versión de Tolkien, cuando ella conoce a Faramir en las salas de sanación. Ajá, en las salas de sanación, iba a decir así como con las enfermeras, porque Faramir es una enfermera, básicamente. Cuando se enamoran y ella puede ser la mujer de alguien, se le quitan las ganas de ser guerrero, como que se cura, ¿no? Entre comillas. Sí. Y no le permitieron eso en la película, porque pues es que ya el público es otro, ¿no? El público es otro. Sin embargo, sí nos sigue dando esta impresión de que por más que ella tiene esta añoranza por ser guerrera, tampoco es que la hayan entrenado como entrenaron a Éomer, ¿no? Obviamente sabe lo que está haciendo y ella dice, o sea, hay una línea, ¿cuál es la línea? Esta es una línea, la voy a parafrasear y la voy a medio deshacer, pero dice algo como,
hace mucho tiempo que las mujeres de Rohan sabemos que incluso las personas que no saben usar espadas pueden morir por una espada, entonces tenemos que saber usar espadas, que no quiere decir que hay como un grupo de mujeres Rohirrim que son como las amazonas, pero si tienen que agarrar una espada, saben dónde es el punto filoso y de dónde se agarra la espada, ¿no? Y creo que eso sí alcanza a ser una de las cosas que más tergiversaron en la adaptación de Peter Jackson, pero como dices, yo creo que a nadie le molestó. No. Y creo que esta película o esta versión de los hechos que nos van a dar puede ser justamente el origen de esa frase que nos dice Owen, de por qué las mujeres en Rohan se dieron cuenta que tenían que aprender a veces a pelear ellas también. Fíjate que recientemente me enteré de un dato que está como al nivel de esa escena en la que Viggo Mortensen se fractura los deditos del pie cuando patea el casco. Yo no lo sabía. O sea, eso sí, me refiero a lo que voy a decir a continuación, que la mayoría de las personas que interpretaron a los Rohirrim eran mujeres. Porque no había suficientes extras para... O bueno, sencillamente que supieran montar. ¿Qué pasó? Y te lo puedo decir acá como me lo cuentan los neozelandeses que lo vivieron ellos mismos. Por favor, cuéntame. Necesitaban caballos, ¿no? Necesitaban un chingo de caballos. O bueno, los más caballos que pudieran para hacer tanto Rohirrim como se pudieran. Pero no nada más necesitas el caballo. Necesitas alguien que sepa usar el pinche caballo. Uh-huh. Y entonces la mayor cantidad de caballos que hay acá que se podían usar para eso, que les iban a permitir, eran los de granja, porque los de carreras, acá hay muchas carreras de caballos, pero no te van a, o sea, esos caballos son carísimos. Sí, no están asegurados, no te los van a prestar más así. Exacto. Entonces tuvieron que pedirle a las granjas de ahí del sur que prestaran a sus caballos. Y los granjeros, con mucho gusto te presto mi caballo, pero yo no puedo dejar de ir a hacer mi trabajo de granjero por ir a grabar tu peliculita. Que vaya mi esposa. Entonces son las esposas, son las granjeras, literalmente, porque no son extras, no son personas que entrenaron para hacer stunts, son las granjeras de la Isla Sur. Qué bellísimo. Casi todos los Rohirrim son granjeras. O sea, pues más orgánico no se puede, ¿no? Obvio, es lo máximo. Wow. Aparte, bueno, para mí, es que bueno, como te digo, El Señor de los Anillos tiene tantos personajes, tantas historias, y la que revises es maravillosa por 20 razones, pero esa es como muy... la historia del Rohirrim es muy hermosa porque es como muy... Son gente como muy simple, muy sencilla, la conexión que tienen con los caballos, bueno, a mí que me encantan los animalitos, ¿no? Es como una cosa muy hermosa que no sé si la alcanza a mostrar Peter Jackson tal como es en el libro. No es que sean maravillosos jinetes, es que ellos conectan con los caballos de una manera espiritual. Creo que se alcanza a ver un poquito más en la versión extendida por la relación que ves entre Brego el caballo y Aragorn. Uh-huh. Que por cierto, Brego es el nombre de, si no me equivoco, del segundo rey Rohirrim, el primer hijo de Eorlingas, no puedo pronunciar ese nombre bien. El punto es que los caballos son como otro compañero, o sea, sí. Son como muy... entonces es una gente muy bonita, y yo tuve la oportunidad de estar en el espacio donde tuvieron este set, porque construyeron ese set, entonces ese castillo fue real, lo tuvieron que quitar, y cuando te paras ahí lo ves y dices, hijo, es que es muy difícil no sentirte ahí mismo. Y bueno, después de haber estado físicamente ahí y vuelves a ver la película, es muy cabrón porque es tan real que vuelvo a la diferencia de usar CGI y usar efectos prácticos, ¿no? Es tan real que estás viendo un cuento de hadas desarrollarse en un espacio que sabes que existe. Es un mindfuck muy hermoso. Sí, completamente de acuerdo. Cambiando un poquito de tema, ya para empezar a cerrar, uno de los elementos que a mí me llamó la atención de justo esto que se tiene que hacer inevitablemente, el fanservice, para traer de regreso a la mayor cantidad de gente posible, porque las películas no son baratas. Tenemos a Saruman otra vez. Según el dato que por acá investigué,
Algo que sí se preocuparon por dejar claro es que no se utilizó inteligencia artificial para rehacer la voz de Christopher Lee, en paz descanse, sino que utilizaron bits de lo que ya tenían grabado, probablemente de tomas que no se utilizaron y probablemente por ahí le dieron una buena editada, ¿no? A retazos y se armaron como una chambrita, ¿no? De retazos de pedacitos de tomas que no se usaron o de frases completas incluso. ¿Crees que hubiera sido malo haber recurrido a la inteligencia artificial para revivir a Don Christopher Lee? Creo que es un tema inevitable en esto. Mira, Don Christopher Lee. Sir, Que es Sir. probablemente lo más cercano que tenemos en español para el Sir. Mira, yo no sabía que iban a usar su voz, hasta que no me dijiste ahora, porque sé que, y me atrevo a hacerte un pushback. Yo no sé si es fanservice, porque el personaje sí es parte integral de la historia también, del final de la historia, pero bueno, sobre todo por cómo va a amarrar después. No sé qué tanto les creo que no usaron inteligencia artificial, porque qué tanto, bueno, a menos que hubieran de veras como tasajeado diálogos, que se puede, sabemos que se puede. Bueno, es posible. Sí. Quiero pensar que no la usaron, les quiero creer. No sé si hubiera estado mal, porque no es... Bueno, para mí cuando un actor se muere, como que casi todo se vale por por terminar la película, ¿no? Que bueno, en este caso ya había terminado su película, menos mal, pero sabes, cosas como James Dean se murió a medio rodaje y tenían que grabar todas estas... Para mí se vale, porque es necesario. Y prefiero eso a que hayan usado a un doble de voz. Pero justamente ayer estaba teniendo esta conversación en la que, y esto es qué práctico de repente es poder grabar en digital, qué práctico es poder usar la inteligencia artificial. Pero como alguien que le gusta tanto el cine en su manera técnica, ver la posibilidad de que vayan como lo más lejos posible por demostrarnos sus proezas, por hacerlo de manera semi-análoga o semi-manual, me parece mucho más rico que nomás usar inteligencia artificial. No sé si le llamaría falta de respeto, porque pues no sé si eso tiene más falta de respeto que lo que están haciendo ahorita. No es como que el señor haya dicho que sí a esto tampoco. Pero bueno, si ya tienes los diálogos, ¿por qué no los vas a usar? Es que justo ese es el tema, ¿no? El debate, porque pues, se estaría reutilizando material e igual se le tendría que pagar a la familia del actor o dependiendo cómo hayan quedado ese tema de derechos. Entonces, y esto no quisiera que nos entretuviéramos mucho porque me gustaría ya caer al punto de las expectativas y temores ya específicas para despedirnos. O sea, yo pienso que mientras existiera dentro de los derechos que don Christopher Lee firmó en sus momentos, claridad de que incluso ya usar lo que está grabado es posible para un nuevo proyecto y cómo esto se le pagaría a sus herederos o cómo se funcionaría, de tener el visto bueno también en este tipo de negociación que debió haber existido entonces, a mí no me hubiera molestado que sí se utilizara la herramienta. Más bien mi preocupación sería, que es lo que siempre me preocupa con cualquier uso de tecnología en lo audiovisual, que verdaderamente la historia se vea beneficiada y no que sea solo un alarde técnico. No, por supuesto, por supuesto. Mira, yo me atrevo a decir que Warner tiene derecho completo de todo lo que han grabado con Christopher Lee, tanto para El Hobbit como El Señor de los Anillos. Eso, o sea, me atrevo a decir que los abogados tienen ahí que aunque él no hubiera querido ser parte de esta película estando vivo, le hubieran dicho, señor, sorry, pero tenemos el material y tenemos los derechos. Y obviamente sospecho que los pagos que se tengan que hacer se van a hacer. En este caso, creo que sí, no es como El Hobbit, que nada tenía que estar haciendo Saruman ahí. Aquí sí es importante, por razones que no les quiero spoilear, porque es importante que Saruman tenga algo que ver en la historia. Y digo, si tienen la capacidad de usar su voz original de a de veras, por favor, qué emoción, qué treat. Yo no sabía que eso iba a pasar. Yo como que he estado de las partes técnicas de la peli, he intentado no
incluso de la película, de lo que van a enseñarnos en la película, he intentado no buscar la historia de lo que sí pasa como la fuente original, es más en lo que me he empapado. Y entonces mi emoción es ver cómo van a interpretar alguna de esas cosas, qué sí van a incluir, qué no van a incluir, las cosas que van a incluir, cómo es que van a, repito, nutrir a manera de precuela en vez de solo ser un fanservice. Y bueno, tengo mucho tiempo que no me emociona mucho una película de este nivel. Espero no estar equivocado por estar así emocionada y no romper mi corazoncito, pero sí, lo acepto y lo admito. Voy con mucha emoción. Pues vayamos cayendo si quieres ya a ese punto de las conclusiones. ¿Por qué están las águilas? No entiendo por qué están las águilas. Todo lo demás lo entiendo menos las águilas. No, bueno, es que creo que luego no se aguanta, ¿no? A mí los Olyphants son los que... Los Olyphants tienen sentido. Tiene sentido. Y no te quiero decir por qué, porque no te lo quiero spoilear, pero creo que te lo tengo que decir. Mira, por las investigaciones que he hecho, si yo hubiera visto los Olyphants así nomás, hubiera dicho lo mismo, igual que las águilas, como porque qué afán de meterlos. Pero parece ser que no son los Olyphants, es un Olyphant. Ahora, por cómo está sucediendo la guerra en ese momento, aunque son los Dungleding los que van a pelear con los Rohirrim, sí tienen una sección de ayuda de los Easterlings. Y los Easterlings a su vez están peleando con Gondor, por lo que Gondor no puede venir a asistir. Es parte de la gran... ¿Es lo famoso del fold de aquello? ¿O tiene que ver? ¿Y dónde estaba Gondor? Gondor estaba peleando su propia pinche guerra, señor. Tenían razones justificables para no estar aquí. Y entonces, aunque no está en el texto original, existe la posibilidad de que al momento de mandar a la tropa de Easterlings hubiesen mandado un olifante con ellos. Eso a manera de explicación. Sin embargo, a manera de precuela que le da más de lo que le quita, y esto, bueno, tendremos nuestras fuentes de dónde salió esta información, ¿no? Pero en el coso de... Tú sabes a lo que me refiero, el link de abajo que vas a poner. Cuando en la tercera película los Rohirrim llegan a pelear la batalla final y va todo bien, parece que van están teniendo el upper hand y llegan los olifantes, la cara de terror de Theoden, pues bueno, creo que cualquiera la tendría al ver todos estos monstruos, criaturas, justo de los que estábamos hablando, venir contra ti. Sin embargo, si en tus leyendas, en tu historia de país y de lo que te han contado tus ancestros, uno de estos monstruos se ha visto una sola vez en tu tierra y tuvo consecuencias desastrosas, ¿qué pasa si ves decenas venir hacia ti? Y entonces son estos pequeños detalles en los que no lo veo como fanservice, lo veo como darle profundidad a que cuando uno vuelva a ver a este personaje, tener esa reacción cuando volvamos a ver El Retorno del Rey el año que entra, que todos lo vamos a hacer después de ver esta película. No, por supuesto, yo creo que desde antes, ¿eh? Es este efecto... Ay, corrígeme, Daniel, es el efecto... No es el efecto Kuleshov. El efecto... Cuando tienes una cara neutra y tú como espectador le estás poniendo entre los cortes que tienen y tú de espectador le estás poniendo todas las emociones, ¿no? Sí, thank you, gracias, Kuleshov. Aunque el actor de Theoden, Oso, que en paz descanse, ya se nos están muriendo todos. Aunque Bernard Hill, para él, a lo mejor era solo, wow, estos monstruos vienen, qué terrible. Nosotros sabiendo que Theoden encima tenía esa historia familiar de un solo olifante destruyendo su casa, vamos a leer un terror en esos ojos. Es una resignificación, ¿no? De símbolo. Eso, creo que va a tener muchas resignificaciones que sinceramente estaba intentando hacer mi tarea de buscar precuelas de cine que tuvieran eso y no lo he encontrado, para serte muy sincera. Se me ocurren 2 precuelas que sí, pero ninguna es de cine. Una es La Belle Sauvage, que es precuela de los libros de la materia oscura de Tolkien, es una precuela literaria. El personaje de Lord Asriel, el papá de Lyra, perdón a los que no sean fans de esta otra saga, ni siquiera es un personaje principal, pero las apariciones que tiene le dan tanta información a ese personaje que cuando sacaron la serie hace relativamente poco,
el actor, el personaje de Lord Asriel fue interpretado y fue actuado de una manera que nunca hubiese podido ser actuado si no existiera esa novela, si solo existieran la trilogía original, porque nada de eso existe, hay momentitos de él que no existen en la trilogía original, pero es esos cositos que sacaron de esa precuela, que nutrieron ese personaje, montones, montones, y es de los personajes que más me gustan cómo los interpretaron en esa serie, gracias a la información que les dio la precuela. Y la otra es, mira, Juego de Tronos pasa una cosa interesante. En Juego de Tronos hubo críticas de por qué no hay gente negra en Westeros, o gente, no, porque sí hay gente como entre latina y árabe en el sur, ¿no? Los piratas por ahí. Exactamente, pero en sí en Westeros no hay gente afrodescendiente, ¿no? Y después tenemos, toman esa crítica, se la toman en serio, y después tenemos House of the Dragon y tenemos a los Valyrian, a los Velaryon, gracias, siendo afrodescendientes. Y entonces uno diría, a ver, espérate, aquí están haciendo el wokeismo de meter gente negra donde va porque después no van a existir. Pero sabemos que esa línea va a dejar de existir. Y entonces lograron como en precuela informar o resignificar por qué no hay gente negra. No es que seamos racistas en el futuro, que sí fue por eso y lo aceptan, pero es porque en el futuro ya no hay, porque sabemos que esta línea específica de gente se va a morir y va a dejar de existir, y entonces podemos meterlos sin desmadrar el futuro que ya hicimos, y resignifica el por qué no hay gente de color. Y tiene todo el sentido del mundo porque pues los Velaryon vienen del mismo lugar que vienen los Targaryen, entonces pues esto es alusivo, ¿no? Como al mar Mediterráneo, ¿no? O sea, tiene sentido pues que si los Velaryon venían del sur y los Targaryen eran un poquito más hacia lo que sería Europa, pues es perfectamente normal que hubiera una familia de esas características étnicas, ¿no? Bueno, ¿qué te parece si ya para cerrar decimos cada quien una expectativa como que nos emocione y una que nos preocupe? Tú ya hablaste como de las águilas y de cosas que te están dando así tics, pero ¿qué sería algo así que ya sería deal breaker para ti en esta película? Algo que sería deal breaker para mí sería que las águilas que las águilas se involucren. Si están ahí como testigo está bien, pero con que me aterrice un pinche águila, yo ya no. Ay, pero mi gato cree que le estoy diciendo que no a él. No, tú sí, tú haz lo que quieras, bebé. Para mí ese es un deal breaker. ¿Para ti? Yo creo que sería el hecho de que sí se tomen como una impronta discursiva feminista sin que orgánicamente tenga sentido la historia. O sea, que solo Hera sea doña poderosa sin que realmente se construya el personaje. Y no porque me molesten los personajes que yo tenga que aceptar que son poderosos de antemano, porque hay hombres y mujeres así, los aceptamos en Star Wars, en cualquier saga, sin que haya desarrollo, pero dado que acá es el punto de vista, a mí sí me gustaría que hubiera, si ya tenemos la oportunidad de darle nombre y de construirla como un buen personaje, o sea, que no solo sea fuerte, que no solo sea la más inteligente solo porque es mujer, sino integrarlo dentro de la historia de una manera en la que esta es una persona que además va a ser la fuente de inspiración de todo este pueblo para ser más tolerantes. Claro, mira, yo te entiendo perfectamente. A mí, para mí ese no es que no sea un deal breaker, es que no es algo que me asuste para nada, porque como es la guionista de la siguiente película, de la película que ya vimos, es alguien que entiende la historia, incluso en cuestión género, de este linaje, me atrevo a decir que va a informar lo que conocemos de Éowyn. Porque si ese personaje fuera lo que a ti te da miedo que sea, entonces no tendría ningún sentido que a Éowyn no le permitan pelear. Exacto. Sí, no tendría. Por lo que entiendo tu miedo, no creo, no, quiero pensar que no. Yo tampoco creo que pase, ¿eh? Realmente hay muy poco que para mí sería deal breaker y eso sería como lo más cercano, pero dudo mucho que se vayan por ahí. Pero es un miedo que sé que lo tienen muchas personas
con ideas un poco, no quiero decir las palabras que luego les molesta, pero con ideas un poco menos abiertas a cierto tipo de temas, ¿no? Sí, sí. Bueno, que se animen a ir a verla, a ver qué pasa. ¿Y qué te Sí. emociona? ¿Qué te emociona mucho? Me emociona muchísimo ver este experimento de texturas, porque es 2D con elementos de 3D, obviamente, pues para hacer esto mucho más sostenible y que no tardaron 10 años en hacerlo, ¿no? Entonces me emociona mucho como esta nueva interpretación. Yo me emocioné, no tiene tanto que ver con El Señor de los Anillos, pero yo me emocioné mucho cuando llegaron aquellos cortometrajes de Star Wars Visions, donde invitaron a muchos estudios en un primer inicio japoneses, pero ya después de todo el mundo, pero en su mayoría pues que tenían esta técnica, ¿no? Como más hacia el anime o más hacia esta estética de lo japonés, del oriental, y siento que al Señor de los Anillos le viene muy bien, le refresca mucho visualmente esto, y me emociona muchísimo lo que va a ser posible ver solo porque es animado, que no te lo tendríamos si fuera solamente live action. ¿A ti qué te emociona? ¿A ti qué te emociona? Estoy intentando descifrar cómo decir esto sin dar spoilers, pero creo que en el tráiler por ahí se llega a spoilear esto. Me emociona mucho ver, porque lo que me emociona es como, es algo que va a ser muy épico y que es muy épico en la historia original y lo que decimos, ¿no? Por el tipo de animación que están utilizando, tiene todo el potencial de realmente llevarnos a ese hito de lo épico, que es cómo concluye la historia de Helm específicamente. Eso va a estar muy chingón. No, ya voy a hacer todo lo posible por contener mis reacciones de aquí a que tú la veas. Pero, Ay, sí, no, por favor, cero, nada. pero estaría buenísimo hacer un breve recuento una vez que la hagamos los dos, sin ninguna prisa ni presión. Pero más importante, antes de que eso suceda, pues cuéntenos acá abajo en los comentarios cuáles son allá para ustedes las propias expectativas y miedos en torno a esto. Y pues de mi parte solo me daría agradecerte, China, siempre por tu valioso tiempo y por tus innumerables aportes y hacernos más cultos en este valioso mundo de Tolkien. Un placer, como siempre, me encanta estar aquí, gracias por la invitación, a por muchas más de estas, más excusas para pintorrajearme la cara. Y sí, no, toca después platicar de qué nos pareció, porque bien o mal, nos encante o nos decepcione, creo que vamos con tal emoción que va a ser una conversación digna de tenerse. Sí, nos decepcione o la amemos, eso no nos puede dejar indiferentes, eso creo que ya está dado, ¿no? Bueno, excelente, pues vamos a... Cuauhtémoc se despide. ¡Eh! Un invitado. Hola, bebé. Hola.